Yo después que termine esta nota voy a hacer un comentario personal, que se lo voy a decir por supuesto doctora, ¿no? Y le voy a comentar algunas cosas también. Yo he leído, hojeé rápidamente, me lo diste ayer, el libro Los Otros Muertos. Son las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los años 70. Es un libro muy importante, muy interesante además, y que creo tiene mucho valor histórico. Vamos a hablar con una de sus autoras, con Victoria Villarruel. ¿Cómo te va, Victoria? Gracias por estar con nosotros. Mario Mins te saluda. Hola, buenos días, Mario. Gracias por permitirme charlar con vos en este día. Bueno, yo creo que esto que vos escribiste es algo que yo puedo compartir contigo hoy y que voy a dárselo a que lo compartan también mis nietos, ¿no? Pero también le voy a dar en algún momento otro tipo de literatura para que ellos saquen sus propias conclusiones. Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70. Acá comprenden también en este libro tuyo las víctimas inocentes y civiles que hizo el gobierno militar cuando hacía allanamientos en lugares y se llevaba gente que no tenía nada que ver. El libro se circunscribe exclusivamente a las víctimas ocasionadas por las organizaciones que cometieron actos de terrorismo, como Montoneros y el ERP. ¿Y por qué se circunscribe a estas víctimas únicamente? Porque casualmente son las únicas que a 30 años de los hechos, casi 40 en algunos casos, no tienen el reconocimiento de ninguno de sus derechos humanos, a diferencia de las otras personas que vos mencionaste, que están indemnizadas, que tienen derecho a la verdad y a la justicia, que tienen memoriales y que de alguna manera cuentan con un reconocimiento no solo pecuniario, sino también moral. Las víctimas que el libro desgrana son aquellos ciudadanos civiles y no combatientes, es decir, aquellos uniformados que fueron agredidos en situaciones en las que son equiparables para el derecho internacional humanitario a los civiles, es decir, cuando estaban en la intimidad de sus hogares o desarmados, o en situaciones en las que fueron atacados con alevosía, y todos estos ciudadanos, que suman un total de 17.382 personas inocentes, siguen sin ser reconocidos en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Perfecto, mirá qué bueno, Victoria. ¿Y cuál sería el reconocimiento? Yo estoy muy en contra, y se lo he dicho a Kuhn, a más de uno, de que ellos hayan vendido sus ideales, porque se supone que cuando llevaban adelante los actos que ellos llaman de guerra, que para muchos es terrorismo, fueron y cobraron indemnizaciones pecuniarias. ¿Cómo tiene que ser reconocido estas víctimas? Mira, el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ha estipulado que las víctimas de este tipo de agresiones, las víctimas del terrorismo, entre ellas, tienen derecho a la verdad, es decir, a conocer quiénes y por qué las agredieron, derecho a la justicia, que por una investigación judicial sus victimarios sean buscados, juzgados y condenados, y el derecho a la reparación, que incluye una reparación económica, que por supuesto no va a paliar jamás la pérdida de un ser querido o el quedar parapléjico por una bomba o ciego, pero que sí le va a permitir a esa víctima vivir con mayor dignidad. Ninguno de estos tres derechos está reconocido en la República Argentina para estas personas. No cuentan no solamente con el reconocimiento moral, porque el Estado las ignora hasta en un día como hoy, donde debiera ser magnánimo y recordar toda la tragedia que vivió el pueblo argentino, y no solo una parte, sino que además el gobierno no recordó nada, no hace ningún acto oficial, ¿no? O sea, el gobierno recuerda solo una parte de los hechos. Sí,
pero estos tienen un relato personal, entonces me gustaría que hablemos qué piensa la sociedad, ¿no? No el relato personal de gente que dice que estuvo en la guerrilla y resulta que la veían en los diarios, ¿no? Claro, pero esto no es una creación de este gobierno, esto arranca desde 1983 en adelante, cuando el gobierno del doctor Alfonsín crea una comisión de la verdad para investigar el tema de los desaparecidos, y no crea una comisión de la verdad para averiguar cuántas eran las víctimas del terrorismo. Por eso el libro Los Otros Muertos tuvimos que hacer nosotros esa investigación, y eso nos convirtió en la única ONG del mundo que debió construir su propio listado de víctimas ante la indiferencia y la desidia del Estado. Tengo acá una serie de nombres y a quienes se les dice que han sido muertos, ¿no? ¿Por quiénes? Yo creo que de repente los derechos humanos que se juegan en Argentina son los que supieron oportunamente manejarse detrás de la movida internacional que hubo, ¿no? ¿Ustedes buscaron, en este caso, algún apoyo internacional? ¿Cómo? ¿Sí buscaron ellos para tenerlo? Mire, nosotros estamos trabajando desde el año 2006 en la problemática de las víctimas del terrorismo y formamos parte, tal como el libro de hecho lo cuenta, de la Federación Internacional de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo. Somos la única asociación latinoamericana que forma parte de esta federación, que incluye a las víctimas de la ETA, a las víctimas de las Torres Gemelas, víctimas de atentados en Medio Oriente, etcétera. Nuestra ONG ha trabajado incluso para construir ese listado de víctimas que está contenido en el libro Los Otros Muertos, siguiendo el estándar internacional. De esta manera nosotros hemos tratado de reconstruir y de aportar las piezas de un rompecabezas que no tiene ninguna coherencia, porque difícilmente se puede explicar la historia si se parte exclusivamente del 24 de marzo del 76. No, claro, hay que partir de mucho antes. Victoria, ¿y esto judicialmente se puede reclamar? ¿Ustedes han reclamado judicialmente? Por supuesto, nosotros hemos reabierto varias causas judiciales, pero la Argentina defiende una posición única frente al mundo que considera que son únicamente crímenes de lesa humanidad los cometidos por el Estado. Bueno. Y esto contradice los mismos tratados internacionales que la Argentina ha ratificado y por supuesto crea nuevas violaciones a los derechos humanos. Sí, yo dije cuando que iba a hablar con usted también que iba a poner un caso personal. Mire, yo soy periodista desde el año 1961, profesional desde el año 1966. Trabajé y abracé la profesión como periodista dentro de lo que era el Parlamento argentino. Y fui cronista parlamentario. Desde el año 61 conocí toda la historia, desde Alfonsín, cuando se llamaban Alfonsín Colorado, hasta, qué sé yo, hasta que vino Videla y le pedía por favor a los legisladores que hicieran el juicio político porque ellos no querían intervenir. Le hice un reportaje a Juan Carlos Dante Gullo cuando estaba preso en la clandestinidad y realmente no cometí ningún acto de violencia, jamás porté un arma, jamás hice otra cosa que ver, contar y explicar. Sin embargo, el 24 de marzo de 1976 me prohibieron la entrada al Congreso. Y el 9 de agosto del mismo año me llevaron preso, me torturaron, me golpearon, me estropearon la juventud. Tengo marcas en el cuerpo que todavía puedo mostrar y exhibir. Sin embargo, yo no tenía nada que ver. Y precisamente jamás fui mencionado ni en el libro, nunca más, ni en ninguna de las partes que recibieron algún tipo de compensación económica. Yo creo que no son solamente las víctimas los que fueron atacados por los montoneros, ni por el ERP. Fueron víctimas todos. Y yo trato de conciliar en la mejor medida, porque el mejor recuerdo que le puedo llegar a dejar a la gente es la paz, es la tranquilidad. Y
Imagínese usted, doctora, que si a usted le pasara esto hoy, simplemente por haber escrito un libro, ¿qué podría esperar si mañana todo termina y empieza a haber un estado de paz? ¿Sabe cuáles fueron los judíos que sobrevivieron al Holocausto? Aquellos que soportaron. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que esto fue una basura, que fueron tan hijos de puta, perdón la mala palabra, de un lado como del otro, que todas esas víctimas que usted quiere mencionar en este libro y que menciona y que voy a leer con avidez y a los cuales voy a comprender en su dolor, no tendrían la culpa de haberles pasado lo que le pasó. Pero los países tienen determinados problemas simplemente porque tienen gente. Si no, ¿qué pasaría con los polacos que fueron exterminados completamente, casi todos, por dos locos que se les ocurrió exterminar a los polacos, o a los franceses, o a los italianos, o a la gente que tuvo que ver con la Patagonia rebelde? A mí me parece bárbaro que exista gente como usted que habla de los otros muertos. Lo que no sé y no puedo decirle si acá también se propone en el libro, porque no lo leí del todo, si se propone una cosa de paz o se propone una venganza. ¿Usted qué propone en el libro? En principio la palabra venganza no está en la boca de ninguna víctima ni está en el espíritu de los autores. La palabra que está en nuestras bocas es justicia. Difícilmente un país pueda tener paz cuando está cimentado sobre la sangre de inocentes cuyos crímenes han quedado impunes, que no cuentan siquiera con una mención en los libros escolares. Es tanta la miseria del recuerdo del día de hoy, de la historia oficial, del relato oficial, que estas personas que son inocentes han sido eliminadas completamente de la memoria, de la justicia, de la verdad y de las reparaciones. Usted sabía, disculpe, no, doctora, ¿usted sabía lo que me había pasado a mí, lo que le pasó a Diego Pagano, lo que le pasó a Daniel Meloni, lo que le pasó a Osvaldo Arbat, a Damián Silingo, a Luis Loza? Nos pasó lo mismo y ninguno fue recordado, y son periodistas. Claro, pero ¿sabe qué sucede? Primera cuestión, usted le está pidiendo explicaciones o le está, digamos, confrontando su situación personal. No, le estoy poniendo, claro, no, pero usted que escribe un libro personal a una persona que no era combatiente en ese momento. Yo no soy miembro, ni las personas que represento, de ninguno de los dos bandos. Porque le vuelan la cabeza o le vuelan la casa a un ciudadano uniformado en la intimidad de su hogar, esa persona es civil para el derecho. Pero por ahí, escúcheme, ¿por qué le volaron la casa? Porque fueron locos, fueron terriblemente... Yo no puedo justificar de ninguna manera que pongan una bomba. No, claro, yo tampoco. Y ahí es donde está el tema. Vamos a buscar la razón en la locura terrorista. Yo no busco la razón en la locura terrorista. Yo quiero que todo el mundo termine con esto. No la pusieron. Es que no se puede terminar mientras el Estado considere que son víctimas aquellos que están de acuerdo con su visión ideológica de los hechos y todos aquellos ciudadanos que formaban parte de la población civil, que no tenían absolutamente nada que ver en lo que estaba ocurriendo, queden totalmente olvidados de todo. ¿Y la gente de la AMIA? Pero ese es un atentado 20 años posterior a los hechos. No tiene, una cosa no tiene que ver con la otra, y eso las víctimas de la AMIA están reconocidas. Sí, pero bueno, ¿por qué no se hace algo para que se reconozca esto? Esto es lo que usted reclama en el libro. Usted reclama en el libro... Yo entiendo que tal vez usted no conoce nuestra labor, pero nosotros estamos desde el año 2006, este ya es el tercer libro que hace la ONG. ¿Pero lograron algo? Perdóneme, ¿hay algún proyecto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Todos los proyectos, hasta incluso los de reparación, han caído por obra del kirchnerismo.
Usted vive tal vez en otro país, yo vivo en un país donde las víctimas que yo defiendo son... Yo creo que vivo mucho en ese país. Yo no estoy peleando con usted. Culpabilizadas de lo que ocurre. Pero ¿por qué tenemos que buscar? Basta de buscar culpables, doctora. Son 40 años. 40 años. Había una película. Usted me lo dice a mí que trato con personas que les asesinaron los padres, están parapléjicas, están ciegas, perdieron todas sus posesiones materiales, les han asesinado un hermano. ¿Y a usted le parece que esos 40 años pasaron en balde para todos nosotros? No, para nada, para nada. Por supuesto que no, lo que se está pidiendo es la igualdad ante la ley. Pero igualdad no, terminémosla, olvido, por favor. Yo lo que le pido es que lo olvidemos, porque no vamos a el sufrimiento de unas personas y vamos a recordar solo el de otras. No recordemos a las otras tampoco. Pero y ahí es donde está. Si usted está partiendo de la base de que no va a haber igualdad ante la ley, y lamentablemente yo no puedo estar de acuerdo con eso. Pero es que yo no digo que no haya igualdad. Se reconoció un sector, tiene que reconocerse a otras víctimas que son inocentes, que no integraban organizaciones armadas, y que por ende debieran haber sido las que fueron reconocidas en primer momento, y no ocurrió eso. Pero ponemos escala de valores, estamos poniendo muertos en escala de valores. Valen lo mismo los muertos de los dos lados. Eso no surge de mí, no. Eso surge del derecho internacional. Primero la población civil, luego el resto. Está bien, claro, después claro. El Estado tergiversó las cosas, eso es una cuestión que ya es obviamente una responsabilidad del Estado y de los distintos gobiernos que hubo. Pero usted está echando, me parece usted sabe, doctora, discúlpeme, usted sabe lo que hizo el doctor Alfonsín, para poder dominarlos. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Alfonsín para dominar a las fuerzas militares de su propio país? ¿Sabe lo que le costó a la democracia mantenerse? ¿Sabe lo que nos cuesta todos los días? Si hubiera vivido en otro país, yo vivo en un país donde la gente que represento, que son 17.382 inocentes, desde el 83 en adelante, por los distintos gobiernos han sido ignorados. Esta no es únicamente una herencia que nos lega el kirchnerismo. Esto comenzó exactamente el 10 de diciembre del 83. ¿O todavía no terminó la presión de la dictadura? ¿O todavía no terminó la presión? No sé de qué dictadura me habla usted, pero yo lo que quiero... Yo le hablo de la dictadura de Videla, le hablo de la dictadura de Videla, le hablo de la dictadura de Macera. Y esto también, estos muertos también. Estos muertos fueron responsables, ellos no los cuidaron. Así como decimos hoy que no van, es responsable. No, basta. Es aberrante que usted me diga que niños inocentes asesinados por montoneros no son culpa de montoneros y no merecen igualdad, aunque los terroristas... Merecen igualdad, pero que con el recuerdo no ganamos nada. De sus derechos, por favor. Doctora, hemos reconocido a terroristas y no vamos a reconocer a sus víctimas. ¿Pero qué terroristas hemos reconocido? ¿Pero usted quiere que lo reconozca el gobierno y le dé plata o quiere que lo reconozca la sociedad? Yo quiero que reconozca el reconocimiento... La sociedad lo reconoce, doctora. No los reconoce. ¿Cómo que no? ¿Cómo los va a reconocer si un día como hoy no son recordados? Pero recuérdelo usted junte, doctora, perdóneme, mire, júntense los 17.000... lo que me está diciendo, porque la verdad es que evidentemente usted no trata con personas que han padecido este sufrimiento tan doloroso. Doctora, lo padezco todos los días. Esperando desde hace 32 años de democracia que alguien se acuerde de ella. ¿Cómo que? Hace 32 años de democracia, que ha habido gente que ha protestado y ha gritado más y la han escuchado. Eso seguramente no pasó. Yo no sé a quién se refiere, pero en este país no ha habido absolutamente nada que haya sido casual. Todo lo que ocurre tiene una razón de ser. Quienes han sido reconocidos, que son exclusivamente aquellas personas que sufrieron abusos del Estado y que en muchísima cantidad de casos fueron miembros de organizaciones armadas, esas personas que fueron reconocidas, obviamente que una vez que llegan al poder, como están hoy en el poder muchas de estas personas que integraron Montoneros o el ERP y que hoy son funcionarios, una vez que llegaron al poder, se garantizan su propia impunidad, no reconociendo a sus propias víctimas, porque nadie de esta gente quiere ir presa, nadie de esta gente quiere reconocer que tienen las manos manchadas con sangre. Entonces,
No hay nada casual en la República Argentina. ¿Y qué hacemos ¿qué hacemos para cambiarlo con el voto? ¿Qué queremos? ¿Sacarlos a patadas? No, queremos votar. Vamos a votar y saquémoslos. Es el reconocimiento de los derechos. Nada más como ocurre en cualquier país del mundo, donde por casualidad a las víctimas se las reconoce. Sí, claro. Y a nadie se le ocurre que tapándolas y olvidándolas se puede silentar. No, es que usted no puede olvidar primero si no perdona. Si usted no perdona, no va a poder olvidar. La víctima, para perdonar, tiene que recibir el pedido de perdón del terrorista. ¿Cuántos pedidos de perdón ha escuchado usted? No, ninguno. Pero tampoco del otro lado. Pero tampoco del otro lado. Discúlpeme, no puede decir eso cuando yo no represento obviamente a las Fuerzas Armadas ni a aquellos que están detenidos, pero en su momento el general Balsa, el general Bendini, el general, otro general más, Brinsoni, hicieron pedidos de perdón público. Por favor, no neguemos esas cosas porque estamos esperando todavía del otro lado que Montoneros, que Perdía, que Firmenich pidan perdón y todavía estamos esperando. Yo también estoy esperando que ellos pidan perdón por todas las cosas que le hicieron al país. Sin embargo, si voy a vivir pensando y esperando que perdone quien no va a querer perdonar, voy a pasar mi vida luchando detrás de cosas que no van a hacer. Tal vez usted, como no perdió un familiar, no perdió un padre en la temprana niñez, o no lo dejaron parapléjico en su juventud, entonces en esa situación, lógicamente, usted puede discernir y puede elegir si quiere o no quiere el perdón. Pero una persona a la cual la agredieron en su mayor intimidad y eso ha quedado sin reparación, y aquellos que son los responsables son vivados por el Estado, porque eso hoy se magnifica y se recuerda como si fueran jóvenes idealistas, como si fueran héroes. Usted tiene acá... Jamás va a ser héroe quien pone una bomba en una ciudad. No, claro que no. Tampoco va a ser héroe aquel que ha ayudado a que tomen el poder determinada gente, que después no sé por quién hablará y a quién se referirá, pero yo no me puedo calzar lo que no me corresponde. No, yo no quiero que usted se calce nada, al contrario. Quiero que usted siga escribiendo este tipo de libros, porque seguramente va a haber alguien que coincida con usted y la apoye, hacerle un homenaje a esas 17.000 personas que usted dice que murieron o que fueron víctimas. Pero en este momento... Argentina hace una visión histórica tan cerrada. Pero la historia, ¿sabe para qué sirve, doctora? La historia, ¿sabe para que usted y yo ahora estemos hablando? Pero para los 6 millones de personas que están viviendo muertas de hambre en Argentina, no sirve, porque le estamos haciendo un relato contrario. No podemos combatir un relato. Llámele al Estado por gastar el dinero en fútbol para todos y no gastarlo en los 6 millones de personas que se mueren de hambre. No por reconocer a víctimas del terrorismo, el pueblo argentino se va a retrotraer a 50 años atrás. Le comento, estamos viviendo en la década del 70. La sociedad está dividida, el país no tiene progreso, la economía está caótica como estaba en el año 74 y 75 con Isabelita, y a mí me parece que por reconocer víctimas a nadie le va a afectar su situación cuando eso casualmente aporta a la concordia nacional, porque eso es lo que necesitamos, concordia para mirar para adelante, pero la concordia se logra con verdad y justicia, no se logra con la impunidad de un sector. Claro, seguramente se va a lograr la concordia cuando ambos estemos de acuerdo en concordar, pero cuando hay una parte que no quiere... Es que no hay dos bandos. Dos bandos fueron los que combatieron. En el medio quedó la población civil, que fue masivamente atacada por uno de esos dos bandos, que fueron los terroristas. Usted tiene acá en la tapa a Ignacio Rucci, asesinado por Montoneros. ¿Era un activo militante contrario o no a los Montoneros? No. Era el secretario general de la CGT y mano derecha del general Perón. Claro. Era un sindicalista honesto. Está bien, escúcheme, yo no le voy a cuestionar la honestidad de Rucci. Estamos hablando de que no era don Pedro que caminaba por la calle y que por le hicieron... que no, se asesinó a mucha gente que no era don Pedro caminando por la calle.
pero también se asesinó a mucha gente con coches bomba, y aunque se haya asesinado a Rucci, a Arturo Morroy y a otras personas que en su momento fueron personalidades, ninguna de esas personas estaba acusada de algún tipo de delito, ni estaba condenada por ningún tipo de delito penal. Por ende, eran inocentes, y los terroristas no tenían ningún tipo de derecho de asesinarlas o de disponer sobre su vida. Nadie le delegó a los terroristas el ejercicio del monopolio de la fuerza. No, claro, nadie le dijo anda a defenderme, en eso estoy de acuerdo. Nadie se los pidió, por esa razón, hasta eso se vio claramente en el monte tucumano, cuando la gente, los campesinos, la gente pobre, no apoyó al ejército revolucionario del pueblo, no se apoyó a la doctora, el general Zeno Díaz le vendía los fusiles a los combatientes de Tucumán y después los masacraban, les sacaban los fusiles y los volvían a vender a montoneros. O sea, hemos vivido un momento muy terrible en el país, como estamos viviendo ahora. Eso es innegable, por eso estamos en esta situación, por esa impunidad. Claro, pero ¿sabe qué? Yo no sé cómo la gente se asombra de que hayan asesinado a Nisman, cuando en la década del 70 asesinaban jueces, les ponían bombas, secuestraban secretarios o fiscales, simplemente por haber juzgado terroristas. Entonces, esos vientos cosecharon estas tempestades. Doctora, otro día le voy a invitar a que vengamos a charlar personalmente. Bueno, va a ser un gusto. Y bueno, te agradezco el espacio, y siempre el debate es enriquecedor, más allá de la vehemencia o del calor de la charla. No, lo importante, ¿sabe qué? Es que podamos hablar, porque de alguna manera, entonces, estando yo de acuerdo o no con esto, hablamos de la gente, de los que sufrieron, que fueron víctimas de los atentados terroristas, que nadie habla. Un gusto, ¿eh? Hasta igualmente. Momento, ¿eh? Hasta luego, gracias. Nosotros muertos, se llama Victoria Villarroel.